Mm. Pues yo les agradezco mucho la asistencia de la tarde y nos estamos comunicando en nuestras plataformas a través de las plataformas. Yo les traigo una actividad el día de mañana el tipo de información global y si ustedes quieren pues pueden también hacer la búsqueda por su cuenta y así lo consideran y no hay ningún problema, pero si hay alguna duda y más viendo estos días y el día jueves empezaríamos trabajando en plataformas, de hecho no nos conectamos aquí directamente, nos conectamos al mediodía. Yo en la información que el día de mañana necesito esto para que quede muy claro. Bueno, ya para el jueves ya aparecerá la actividad que ustedes van a hacer. Si podemos la colocamos antes, bien la adelantamos, no hay problema. Bueno, el jueves empezaríamos nuestra clase con la revisión de esta actividad al mediodía. Ya vamos avanzando. Y les enviaría yo la invitación a Javi. Bueno, eso sería todo. Yo les agradezco mucho. Tengan una muy buena tarde, un muy buen inicio de semana. Sigan cuidándose porque estamos en comunicación. Que estén todos muy bien. Si alguien tiene alguna duda, pues muchas gracias, señora. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Buenas tardes, profesor. Hola Liz, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran muchachos? ¿Qué dicen? Pues aquí con tarea, ya sabe. ¿Ya poco de ya dejaron tan pronta tarea? Sí, no mucho, pero sí. Qué bueno muchachos. Miren, vamos a esperarnos unos minutitos mientras se conectan sus compañeros. Tengo aquí el material preparado, pero voy a cerrar algunas ventanas para que tengan más claridad. Entonces es la 1:01, 2, 3 minutitos nos empezamos a conectar. Bueno, más bien ahorita llevamos, ya son 12 jóvenes, entonces unos minutitos más muchachos. Mientras regreso.
Muy bien, jóvenes, pues ya está la mayoría. Bueno, entonces, antes de empezar, ¿cómo se sintieron jóvenes en su examen diagnóstico? ¿Cuáles son sus impresiones así en general? Pues que no estuvo tan difícil, pero no fue fácil. No estuvo tan difícil, muy bien. ¿Quién más? Generalmente, Eh, bueno, comentando lo de Luis, pues es un examen de aritmética, entonces muchachos, ahí ya como administradores nosotros vamos a hablar. buenos días. Buenos días, Isaac. Sí, estuvo algo, pues, ¿Cómo complicado. Lo hice dos complicado? veces. Ya en la segunda vez ya estuvo, ya me fue un poquito mejor, pero en la primera sí me fue algo mal. Ah, muy bien, Isaac. Sí, generalmente es un examen como ustedes vieron, es de aritmética, muchos es el conocimiento que nosotros pues adquirimos en los estudios previos a la universidad. ¿Alguien más, muchachos, por ahí que quiera comentar algo? Yo, maestro, A ver, le damos a Marlene y luego a Guillermo. A ver, Marlene. pues yo lo tomé un poquito complicado, pero además confuso porque yo implementé los métodos que aprendí, pero aún así no me salieron bien, entonces como que quedé como que con la duda. Entonces, no sé si también vayamos a checar de las preguntas o cómo se iban a resolver o cosas así, pero sí estuvo un poquito confuso y difícil. Ah, ok, muy bien. Entonces yo creo que lo preparo para mañana, muchos ya finalizando la clase para que lo contestemos. Ahorita pues vamos a ver lo que son los números reales y te íbamos a llamar porque se llaman así. ¿Alguien más había tomado la palabra? Creo que era Guillermo o quién era. Sí, Profesor, que yo lo sentí, según fácil, pero ya cuando vi el resultado, pues me fue horrible, que estuvo confuso. Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más, muchachos? yo, profesor, sí, igual apoyo como lo que dice mi compañera Marlene, porque sí, igual en algunas preguntas como que me quedó duda, porque según yo sí estaban bien, no debían de estar mal, entonces sí me gustaría ver qué de procedimiento se debió de haber aplicado para, ajá, para que me quede más claro, por favor. Muy bien, recién. Entonces lo checamos para mañana. Bueno, entonces, muchachos, vamos a comenzar nuestra sesión con. Es que me acaban de cambiar la plataforma. Estamos en Zoom y parece que ellos se van actualizando constantemente. Entonces, déjenme ver, me familiarizo bien con esto, porque en la otra no había mucho que hacer, pero esto parece que tiene algunos cambios. A ver, entonces déjenme. Todos están viendo la pantalla, seguramente. Esta es la segunda semana. El tema que vamos a ver, fracciones, entonces. eh, Vamos a ver, vamos a empezar con nuestro curso en general. Ustedes ya mañana veremos bien el examen con detalle, que lo veremos hasta el final. Pero antes de entrar al tema de fracciones, nosotros tenemos que hablar sobre campos numéricos, muchachos. Entonces aquí pues vamos a hacer una plática rápida sobre cuántos campos numéricos conocen ustedes, jóvenes. Aquí tenemos una hojita en blanco. Lo que tenemos que hacer es pues empezar a ponernos de acuerdo con el lenguaje que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver lo que son los campos numéricos. Y la pregunta que les hago, ay, ¿qué fue la que escribí? Campos numéricos. Eh, ¿cuáles conjuntos de números conocen, muchachos? ¿O han oído hablar? Yo conozco 5. A ver, Bueno, son los naturales, enteros, ajá, racionales, irracionales, reales. Esos son los que yo conozco. ok. ¿Alguien más, muchachos? También serían Faltó, los fraccionarios. También está ahí en el campo de los... eh, ¿alguno más por ahí, muchachos? entran los Los irracionales, ¿no? imaginarios. ¿Cuáles, perdón? Los irracionales. Irracionales también, muy bien, ese es otro campo. ¿Alguien más, jóvenes? Me faltó Los uno. imaginarios.
Los imaginarios, muy interesantes, ese campo numérico. Bueno, entonces, prácticamente el conjunto de los números naturales, pues son todos los números, que es un campo muy limitado, prácticamente son esos números que utilizamos para contar, pero pues un campo muy pequeño. Generalmente, este campo está, generalmente todos los tenemos y nos sirven solamente para contar, pero con este campo pues es muy limitado. Por ejemplo, si ustedes tienen por ahí sobrinos que están en la etapa pues del kinder o preescolar, prácticamente es una forma que nosotros tenemos para poder pues de alguna forma contabilizar los objetos que tenemos ahí. Es un campo muy limitado, entonces si nosotros lo vemos como si fuera un conjunto, pues es muy pequeño. ¿Y por qué razón? Porque nada más podemos contar cosas. Entonces, viéndolo desde la teoría de conjuntos, ese sería. Pero campo numérico o conjunto numérico, pues no abarca pues la ausencia de las cosas. Entonces, para la ausencia tenemos que ocupar los números enteros. Aparte del cero, los números enteros, qué otro campo numérico, perdón, qué otros números abarcan, muchachos? Aparte del cero, Los negativos. los negativos. ¿Y nosotros cómo podemos explicar un número negativo? Imagínense que tenemos a alguien así y le decimos, oye, ¿y cómo se lo podemos explicar pensando pues a un niño, a un niño pequeño? ¿Cómo lo podremos decir? Que están ahí los negativos. ¿Cómo se lo podemos explicar? O De sea, ¿cómo lo izquierda, mandé? de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Bueno, vamos a pensar en esto, muchos. Imagínense que el niño pues está muy contento ahí con sus juguetes y de repente pues alguien se los esconde. Entonces ahí nosotros subconscientemente, ¿cómo le decimos al niño que ya no tiene el juguete? ¿Cómo se los explica? ¿Cómo se los explicaríamos? ¿Cómo le diríamos? Porque pues el niño va a empezar a llorar. ¿Cómo le diríamos, muchachos? A ver, ¿quién dice yo? Porque acuérdense que es un niño pequeño. ¿Quién se anima, muchachos? ¿Qué le podemos decir al Sería niño? explicarle el motivo del por qué ella no va a tener juguetes, ¿no? Ujú. Porque imagínense que pues el niño tiene apenas conciencia, entonces de repente él tenía ese objeto que tanto le gusta y de repente desaparece. Entonces ahí nosotros podemos decir que el cero es prácticamente la ausencia de las cosas. Ahora, en nuestro campo numérico esto se representa mediante una recta. Entonces, sobre la recta nosotros vamos a tener una referencia que va a tener aplicaciones, pero de ahí vamos a partir. Ahora, lo que nosotros tenemos o que estamos contando como son los números naturales, son todo lo que tenemos hacia la derecha, es decir, todas estas cosas que tenemos aquí después del cero es lo que realmente existe. El cero es nuestra referencia y lo que tenemos hacia la izquierda prácticamente serían prácticamente pérdidas. Por eso, por ejemplo, en su licenciatura en administración, cuando en sus materias posteriores tengan ustedes un número negativo, lo único que significa realmente es una pérdida. Entonces, con eso empezamos a definir. Y entonces, pues aquí ya tenemos dos campos numéricos. El primero, que son los números naturales, que nos sirven para contar. El siguiente, que son los enteros, que se representa por la letra Z. Pero por ahí dijeron, bueno,
¿Y qué pasa con las fracciones? Entonces, para las fracciones o los números también que le llaman racionales, generalmente estas se van a representar por una letra que se llama Q. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, así representándolo en forma de fracción, vamos a decir, vamos a ocupar la forma, ¿cómo lo podemos decir? Comparta. Entonces, X es tal que pertenece, X es tal que pertenece a los números, a ver, déjenme cómo lo podemos compartir. ¿Cómo podemos compartir esto? X es tal, lo tenemos que tener como un cociente tal que pertenece a sobre B, y aquí le vamos a poner la restricción que B sea diferente de 0. Es decir, lo que vamos a tener nosotros van a ser fracciones, porque una vez que ya sabemos contar, una vez que tenemos una referencia y ya tenemos el concepto de cómo voy contabilizando las cosas y también cómo voy contabilizando las pérdidas, entonces tengo estos números. Pero ahora va a haber fracciones, va a haber números que se van a tener que representar como el cociente de dos números enteros. Entonces, esta sería una tercera representación. Y si lo vemos en forma de conjunto, nosotros vemos que el conjunto de los números fraccionarios o racionales, perdón, eh, es un campo numérico mucho mayor. Ahora, por ahí ustedes habían hablado de otro conjunto de números. Otra cosa importante es que si tenemos A entre B que nos va a representar esos números, ¿por qué razón decimos que B tiene que ser diferente de 0? ¿Cuál sería la razón, muchachos? Porque no se puede realizar ninguna división entre cero. No es algo lógico. No es algo lógico. A ver, dame un ejemplo. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Digo, esa es la definición y está bien. Pues, por ejemplo, no sé, si yo voy a dividir, no sé, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Ok, 5 galletas entre 0 personas, no, perdón. Sí, no, sí, te voy a dividir 5 galletas entre es 0 personas. ¿Cómo lo hago si no hay personas? No podría dividirlo. No podría repartir esas galletas porque no hay nadie. Muy bien, ese es un planteamiento lógico viable. Entonces, ese es por qué las cosas, pues, no podemos repartir nada entre alguien que pues no está. Entonces por eso no se puede definir la operación. Siempre que nosotros veamos estos números, va a tener esta acotación. Ahora, por ahí alguien había hablado de los números irracionales. Sí, yo fui. Muy bien. A ver, por ejemplo, de los números irracionales es un campo, es un conjunto numérico en donde prácticamente los números son tan viejos como la humanidad. Entonces, pues generalmente todo se remonta a Grecia con con los teoremas de Pitágoras y otras razones trigonométricas. Pues viene este problema. Generalmente el teorema de Pitágoras y otras razones, pues tenían generalmente la razón del triángulo rectángulo, y generalmente todos los daban números que eran pues enteros. Hay algunos que eran fraccionarios, pero eran fáciles de calcular. El problema fue el siguiente: tenían ellos un triángulo equilátero, y ahí empezó el problema, porque cada uno tenía el lado 1, pero el problema fue cuando quisieron encontrar cuál era la razón. Es decir, aquí teníamos una altura, y esa altura, al pues, poder reproducir el teorema de Pitágoras, pues daba un número que no era tan fácil de encontrar la raíz. Es decir,
no era ni racional, ni era entero. Entonces, generalmente nacieron los números que no se podían calcular. Por ejemplo, había otra razón. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una circunferencia y lo que hacemos es que medimos prácticamente la circunferencia y tenemos la relación contra el diámetro, contra el radio. Entonces, esa razón se le conoce como pi, y hay otros números por ahí. Entonces, estos números, como eran pues inconmensurables, es decir, hacían los cálculos y al parecer pues no eran finitos, sino no tenían una terminación. Por ejemplo, estos números que estoy pensando aquí, digo, hay otros más, pues con las computadoras en la actualidad han encontrado 1 millón de dígitos, jóvenes, y parece que las máquinas siguen calculando porque prácticamente son razones. Y entonces, pues a la gente de aquellos tiempos, pues dijo que eran números que precisamente estaban en contra pues, de sus creencias, y simplemente les llamaron irracionales, precisamente porque pues no, una vida no alcanzaba para seguir calculando la razón. Por ejemplo, si ustedes tienen cualquier objeto que tengan en su casa que sea circular, calcúlenle con un hilo, tomen una punta, vayan siguiendo el contorno y luego divídanlo entre el punto medio sobre cualquiera de los puntos. Y eso, haciéndolo con cuidado, teniendo varios objetos, se va a acercar al número 3.14. Nosotros generalmente lo rendemos como 3.1416, pero si hiciéramos bien con toda precisión, pues siguen y siguen saliendo cifras. Entonces, a ellos eso les preocupó mucho, dijeron, saben que esos números son prohibidos, y estuvieron ahí casi 2000 años, pues así como dicen, ocultos, y les dijeron irracionales. Pero ya la matemática moderna, ahí por el año, pues prácticamente por el año 1300, 1500, por ahí así, ustedes lo pueden checar ahí en el internet, pues los matemáticos dijeron, pues bueno, pues vamos a unir esos números, no son malos, sino es otro tipo de razonamiento. Entonces dijeron, pues todos estos van a ser lo que ahora conocemos como los números reales. Entonces ahí ya todo el mundo pues estaba pues contento porque estaban los números naturales, los números enteros, los números racionales, estaban los irracionales, y todos pertenecían pues a una familia que le llamamos los números reales. Pero pues ahí la gente pues estaba pues ya de acuerdo, pero con el avance del álgebra pues empezaron a surgir ecuaciones. Las ecuaciones de segundo, prácticamente fueron las ecuaciones de segundo orden las que empezaron a tener los problemas. Entonces, generalmente cuando Descartes pues hace el conjunto de la geometría, con el álgebra nace la geometría analítica, y después vienen otros matemáticos pues de alguna forma a complementar su trabajo, y es como nace esta rama tan importante. Entonces, pues los matemáticos se dieron pues a la tarea de encontrar las razones, de encontrar las razones que ellos le llaman puntos geométricos, razones que estaban ahí, y pues surge la ecuación de segundo grado. Es decir, las ecuaciones lineales, generalmente la fórmula general, pues no tuvo la fórmula general eh, que lo representa una línea, es decir, la asociación infinita de puntos, no tuvo ningún problema. El problema salió cuando empezaron a salir las cónicas. La circunferencia fue una de las primeras que se estudió, después de la elipse y la hipérbola. Entonces eran de alguna forma lo que tenían ellos, pero empezaron a surgir casos y casos particulares. Por ejemplo, nosotros teníamos una prácticamente
pues una ecuación de este estilo, ya en este caso incompleta o completa, o teníamos una ecuación completa como lo es esta. Y pues no había ningún problema porque lo único que tenemos aquí es que tenemos una parábola y la podíamos resolver fácilmente. Encontrábamos sus vértices, su foco, sus distancias focales. Aquí teníamos otra y también hacíamos lo mismo. El problema se empezó a complicarse cuando empezaron ellos a querer resolver este tipo de ecuaciones. Entonces cuando ellos vieron la más sencilla y dijeron, bueno, pues vamos a resolverla, al fin que todo está en el plano, todo es geométrico, cumple con los puntos geométricos, pues se encontraron con este gran problema, hicieron esto, y pues ahí donde hubo un gran conflicto, hubo un conflicto de razonamiento, porque yo les pregunto a ustedes, qué número al cuadrado me da menos uno? A ver, ¿os escucho? ¿Vale? Menos 1 al Sería, cuadrado. O sea, ¿qué número? Imagínense que yo tengo un número cualesquiera, ya sea de los campos numéricos, lo voy a llamar A, de tal suerte que al elevarlo me dé menos uno. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, por ejemplo, estoy pensando en un menos 5, si yo lo elevo al cuadrado, este me va a dar un número que, muchachos, me va a dar, por ejemplo, me va a dar 25, o si tengo cualquier otro número, por ejemplo, que ustedes gusten y manden, por ejemplo, estoy pensando en 11 al cuadrado, esta es una de las que ya nosotros no lo sabemos, pero la pregunta es, ¿qué número al cuadrado me da menos uno? Esta es la pregunta. De los campos numéricos o conjuntos numéricos, ¿cuál sería, muchachos? ¿Cómo sería el cubo? ¿Mm? Tendría que ser el cubo. Ah, tenía que ser el cubo, muy bien. Pero aquí en este caso que fuera cuadrático, No, ninguno. Por eso no se pueden sacar raíces negativas. exactamente, entonces este fue el gran problema que tuvieron ellos. Y pues vieron que a pesar que los reales tenían otros conjuntos de números que pertenecían, pues el problema era bastante difícil. Entonces ahí estuvieron los matemáticos, estuvieron pues algunas décadas, pues viendo realmente cómo resolverlo. Y ese fue un gran problema que ellos tuvieron. Entonces dijeron, bueno, pues ya los números que tenemos, pues de alguna forma ya no nos alcanzan para describir lo nuevo, porque ahora lo nuevo, pues es crear un ente. De tal suerte ellos llevaron este razonamiento, pero lo tenían que justificar. Dijeron, pues es que yo tenga este número al despejarlo, voy a tener pues que encontrarlo. Entonces dijeron ellos, pues este tiene esta forma, si nosotros queremos encontrarlo. Y es decir, tiene, eh, tiene dos magnitudes, entonces es como ellos dicen que este número es un número imaginario, y precisamente así se le llama, número imaginario, y ellos simplemente lo denotan como este. Generalmente ellos parten de esa definición, que a tener este número al cuadrado me va a dar menos 1, entonces es como nace esto. Y ahí está, se tiene que formar nuevamente una matemática, porque nosotros generalmente lo que hacemos cuando graficamos es que tenemos, ya sea en dos dimensiones,
X y generalmente todas las soluciones van a cortar al eje de las X. En caso que lo hiciéramos en 3 dimensiones sería lo mismo, pero ahora lo que tenemos es que las soluciones, las soluciones de los números complejos ya no están en el eje X o eje de las abscisas, entonces esas soluciones están sobre el eje Y, y entonces después de llegar a una solución, después de hacer cientos y cientos de discusiones, pues encontraron lo siguiente, muchachos. Dijeron, es que ya estos números que son nuevos no están sobre el plano, sino los números que estamos viendo están sobre una esfera. Imagínense qué complejo es esto. Estos números están sobre el plano y estos se van a representar como los números complejos, y a esta esfera se le llama esfera de Riemann, y la sombra que está proyectando estos números, esa esfera está sobre el plano, y todo lo que nosotros hacemos está aquí están todos los números reales. O sea, está el conjunto de los números reales con todos sus subconjuntos. Imagínense que dicen por ahí que este descubrimiento que ellos llevaron, porque prácticamente los números complejos todo lo tienen que ver sobre una esfera. Entonces, si ya ver números reales y todo lo demás no es tan sencillo, ahora imagínense que ustedes se suben a una esfera y todo lo ven desde ahí. Entonces, las cosas como vemos ahí se tienen que transformar. Entonces, precisamente por eso se le llaman complejos, o imaginarios, porque la matemática que está ahí es nueva, y tiene cerca de 400 años y todavía se siguen haciendo investigaciones. Y ahora ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que saber eso? Porque por ejemplo, lo que son las comunicaciones y todo el avance de la tecnología se centra sobre estos números complejos. Prácticamente lo que nosotros vamos a aplicar es que todos los conjuntos que tenemos aquí están en un conjunto mucho mayor, que son estos números complejos que aún se siguen, pues todavía hay mucha investigación, y pues parten ellos de que la proyección que nosotros tenemos pues va a ser la siguiente. Entonces generalmente se le va a llamar Z, y nosotros lo único que vamos a enterarnos es lo siguiente, es que va a tener una parte real y va a tener esta parte imaginaria, y a partir de ahí se van a hacer muchísimas más operaciones que pues tienen aplicaciones a la ingeniería y otras cosas, y son tan buenos que las cosas que nosotros que no imaginábamos son posibles. Bueno, muchachos, entonces ahí estaría, por alguna forma muy sintetizada, lo que serían los números complejos, pero nosotros vamos a trabajar en los reales, pero digo, siempre es muy bueno saberlo. Bueno, entonces, una vez que tenemos ahora, nosotros ya nos olvidamos de todo esto y vamos a aplicar sobre los números reales, es decir, los números que contienen a los números naturales, a los enteros, a los racionales e irracionales. Y ahí es donde vamos a tener que aplicar pues algunas propiedades. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de algunas propiedades de los números reales? ¿Quién dice yo? La conmutativa. Sí, vamos a tener algunas propiedades, por ejemplo, que es la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, elemento neutro, el inverso aditivo, el inverso multiplicativo. Los periódicos, ¿no? ¿Mande? Periódicos. También hay unos que se llaman periódicos, ¿no? Y los no periódicos. Sí, esos sí tienen que ver con el campo numérico, que hay unos que son, pues por ejemplo, si tú divides números enteros,
estos se van a comportar en forma periódica y no periódica. Muy bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que ahora vamos a partir, a partir de aquí nosotros estamos ya en los números reales, y aparte de las propiedades que vamos a ir viendo, vamos a definir algunas cosas que muy seguramente ustedes ya pues ya recuerdan del bachillerato. Por ejemplo, prácticamente dentro del campo de los reales vamos a trabajar con números que son racionales, es decir, tenemos una razón que está dividida entre dos enteros, y ya con la restricción de que el denominador, es decir, tenemos una razón, esto lo vamos a llamar, numerador, y denominador, y ya decimos la restricción que este tiene que ser diferente de cero por las razones que ya habíamos visto. Entonces empezamos a trabajar con estos números, que generalmente son los que vamos a ocupar, y por lo regular tenemos algunos problemas con ellos, pero estamos empezando tal y como está el programa. Bueno, entonces una de las primeras operaciones que debemos de hacer, creo que aquí lo puse mal, prácticamente sería sería la suma y la resta. Entonces esta me la voy a llevar para arriba, la voy a cambiar por acá. Entonces prácticamente la suma y la resta. Entonces, dicho lo anterior, por ejemplo, cuando tenemos dos números cualesquiera sean diferentes de cero, que lo que tenemos, si tenemos el mismo denominador, ¿qué hacemos con la fracción? Lo único que tenemos es verla, echarle, ahora sí, revisarla y ver si tiene el mismo denominador. Simplemente, ¿qué hacemos, jóvenes? Sumamos los denominadores. Esta propiedad se va a cumplir para la suma y se va a cumplir para la resta. Pero ahora, ¿qué pasa cuando los denominadores no son iguales? Es decir, tenemos una expresión como A más B más A, B, C, D, E. ¿Ahí qué tendríamos que hacer? Ahí, ¿cómo haríamos la operación? Se ponen las dos, ¿no? Se ponen las dos. Entonces lo que hacemos es encontrar nuestro mínimo común múltiplo, y prácticamente en algún momento lo que tenemos que hacer es buscar este denominador y dividirlo entre el primer elemento del denominador. Entonces esto nos va a decir que entre B es D, y lo hacemos de esta forma. Una forma que pues se utiliza para esto es cuando generalmente ustedes hacen los productos eh, cruzados. Por ejemplo, dicen no hay ningún problema, simplemente escribo mis denominadores y simplemente multiplico en forma cruzada. Digo, así no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos tres? Muchos, imagínense, tenemos lo mismo, tenemos A, B, más C, D, más. Digo, aquí ya no la vamos a sumar más, porque si no se va a hacer más complicada la expresión. Por ejemplo, ustedes dicen, es fácil, ¿no? Hay que cruzarlos y ya. ¿Y aquí qué hacemos en este otro caso? Sacar el mínimo común, ¿no? El mínimo común múltiplo. Entonces, en este caso, el mínimo común múltiplo, ¿quiénes son? Los tres. Nosotros estamos tratando en forma algebraica, pero lo podemos hacer así. Tomamos este mínimo común múltiplo, y lo que vamos a hacerlo es que vamos a dividirlo entre cada uno de los elementos. Por ejemplo, entre el primer denominador, vemos que solamente nos quedaría A de F más el siguiente, que es B de F sobre el elemento D. El elemento D se hace 1 y tendríamos C, B, F, y el último tenemos lo mismo, B de F
sobre F, el elemento F se hace 1 y tendríamos el elemento EBD. Entonces ahí estaría. Y esto mismo pues aplicaría para quién. Aplica para la suma y aplica para la resta. Y ya si son más términos, pues ya sí es un poquito más complicado, pero el algoritmo que nosotros ocupamos es ese. Ahora, vamos a ver qué es lo que hacemos con las multiplicaciones de fracciones o de números racionales. Pues no hay ningún problema porque no importa los términos que tengamos, estos, ¿cómo van a ser? Prácticamente hay que multiplicar los numeradores y hay que multiplicar en forma directa los denominadores, de tal suerte que si nosotros tuviéramos otra expresión compleja, por ejemplo esta A, vamos a utilizar la misma que la suma, A, B, C, D, E, F, pues hacemos lo mismo, identificamos que es una multiplicación y lo que hacemos es lo siguiente, multiplicamos directamente numeradores y lo que hacemos acá es que dividimos entre los denominadores y no hay ningún problema. Y hay otra forma, ahora ya tenemos esta operación. Ahora, ¿cuál nos faltaría? Nos faltaría hacer la división. Generalmente nosotros lo que hacemos es que multiplicamos así, es decir, multiplicamos el primer término por el segundo y luego lo que hacemos es que lo elevamos, lo subimos al numerador y luego el denominador lo subimos así y lo multiplicamos, lo dejamos en el denominador. Esto es lo que digo, generalmente todo el mundo hace y digo, y está bien, pero hay una forma más sencilla. Si nosotros tenemos, es que aquí ya rayé mucho, no se ve, pero generalmente cuando nosotros tenemos esto, dejen hacerlo un poquito más grande porque si luego los jóvenes que están en el celular no lo ven porque está muy pequeño. Y ahí creo que ahí se ve bastante bien. Lo que hacemos nosotros es que vean, hacemos esto. El primer término, cuando tenemos la división, el primer término lo dejamos igualito. Y lo único que hacemos con el segundo es que solamente sacamos el recíproco, es decir, C entre D, ahora lo vamos a dejar como si fuera D entre C. Y después lo aplicamos como si fuera una multiplicación. Multiplicamos los numeradores y dividimos entre, perdón, multiplicamos los numeradores y dividimos entre los denominadores. Y ya vienen después otro tipo de operaciones. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Hasta aquí alguna pregunta, No, muchachos. profe, todo bien. No, profe. No, profe. No, ninguna. Perfecto, muchachos. Entonces, eh, recapitulando, hemos pues visto estas operaciones, hemos visto los campos numéricos, y creo que con estas operaciones son suficientes para empezar a hacer algunos ejercicios de aplicación. Otra de las cosas que tenemos, otra de las cosas que podemos hacer es para poder simplificar los números. Nosotros podemos, en este caso, si tenemos un número, un número cualesquiera, nosotros podemos, para simplificarlo, multiplicar y dividir por el mismo número, siempre y cuando este sea diferente de cero. Esto nos va a servir en un futuro muy cercano para poder simplificar. Otra de las cosas que vamos a hacer aquí es que los números los vamos a tener que descomponer aplicando el teorema fundamental de la aritmética. Nosotros vamos a empezar desde la aritmética y vamos a ir terminando en álgebra. Entonces, ¿alguien recuerda cuál es el teorema fundamental de la aritmética, muchachos?
¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Quién dice yo? Se llama teorema fundamental de la aritmética. Bueno, este teorema fundamental de la aritmética nos dice lo siguiente, que todo número puede ser descompuesto, es decir, todo número puede ser descompuesto en sus factores primos. Entonces voy a poner aquí un número cualesquiera, por ejemplo, uno que me viene rápido a la mente, a ver, que uno que sea este, por ejemplo, 16. Dice que todo número puede ser descompuesto eh, en sus factores primos. Y luego, pues, uno cuando ve esto por primera vez, dice, bueno, ¿y qué es un primo? Entonces, volvemos nuevamente a revisar y vemos que un número primo es todo aquel que es divisible entre 2 y por la unidad. Y así van surgiendo esta definición de número primo. Alguien que me dé ejemplo de un número primo que no sea 2. 9. 9. No, 9 no es número primo. Acuérdense la definición. 32. 5. 5. 5. ¿Y qué nos dice la definición? ¿Por qué 5 sí y por qué 9 y por qué 32 no? Porque nos dice que el primo es todo aquel que puede ser dividido por sí mismo, por la unidad. Entonces, por ejemplo, y el primer primo es el 2. Entonces, ¿cómo pensamos eso? Dice, ¿cómo será? Dice, el 2 es el primer primo. Dice, debe ser dividido entre sí mismo y la unidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, tenemos este número 16. Vamos a aplicar el tema fundamental de la aritmética. Si a este número nosotros le empezamos, obtenemos la mitad, ¿cuánto nos quedaría, muchachos? 8, ¿no? 8. Y luego a este mismo número lo volvemos a dividir entre la mitad. ¿Y cuánto nos queda? 4. 4. Y luego ese mismo número lo podemos dividir entre la mitad. ¿Cuánto nos queda? 2. Y luego 2 entre 2 es 1. Entonces, como pueden ver, pues prácticamente el 16 lo podemos expresar de esta forma. Digo, aquí me estoy adelantando un poquito. 2 a la potencia de 4. Pero 2 es número primo. Sí, número primo. Ahí, pues Ahora, por ejemplo, vamos a pensar en otro, por ejemplo, 7. uno más pequeño, 15. Por ejemplo, 15, ¿cuáles son los números que se puede dividir? 3. 3. No puede decir que puede ser 3. 5. Y entonces 15 entre 3 me da 5. Y luego 5, ¿entre quién lo puedo dividir? Entre el mismo 5. Entonces 15 lo puedo, los factores de 15 son 3, 5. Ahora vámonos con otro por ahí, por ejemplo, 21. 21, ¿cómo lo podré dividir? 7. Lo puedo dividir entre 7 y este me daría 3. Y 3 lo puedo dividir entre 3. Ahora, estos números que estoy poniendo aquí al azar, ¿qué tienen en común? ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 5? ¿Qué es el El 2 y 7? el 3 son primos, ¿no? ¿Y el 5? Igual también. También El es primo. 7 también. El 7. Y ahí tenemos todos estos. Entonces, vean que efectivamente se cumple el teorema fundamental de la aritmética. No importa el número que ustedes gusten y manden, todos todos se van a poder descomponer en sus números primos. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a querer hacer las simplificaciones. Es decir, esta idea nos lleva a lo siguiente. Por ejemplo, estoy aquí poniendo un número al azar, entre, no sé, 868. Aquí yo cuando en algún momento que tengamos un número de ese estilo, y luego lo tengamos que multiplicar por este otro, ¿no? Por decir algo. Nosotros aquí, nosotros ya no vamos
nosotros lo que haríamos pues sería multiplicar directamente, así como lo dicen las reglas, pero pues sería muy complicado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí pues va a ser que tener que descomponer cada uno de estos números y poder de alguna forma ver qué cosas podemos simplificar, y esta va a ser la forma nueva que vamos a tener que hacer las cosas. Fíjense, por aquí tengo a Jacqueline. Aquí nos dice 8. 8 no es número primo, pero 8 sí lo podemos descomponer por su factor primo, que es 2. Bueno, muchachos, entonces ahora nos vamos a ir más adelantito y vamos a ver qué operación, si las operaciones que estamos viendo en pantalla son ciertas, o falsas. En caso que fuera falsa, pues hay que corregirla. Por ejemplo, esta primera nos dice que 3 dividido entre x más 4 dividido entre x es igual a lo que tenemos a la derecha. ¿Es cierto esto, muchachos? ¿Y por qué? Sí, porque el denominador es el mismo, ¿no? El Entonces denominador. sería igual a x, entonces luego sumamos 4 más 3 y es 7. Entonces yo digo que sí. Muy bien, su compañera. Perdón, muchos que como tengo la pantalla y mi equipo es muy pequeño, pero ¿quién fue tu compañera que participó? Brenda Franco. Muy bien, Brenda, gracias. Muy bien, entonces esta versión es válida, muy bien. Luego vemos la B. La propuesta B, ¿es cierta o es falsa? Es Falsa. falsa. ¿Es falsa? Es falsa, falsa, muchachos. Entonces, es falsa. ¿Cómo sería la correcta? Como la A. Como tenemos que buscar quién, el mínimo como múltiplo y tenemos que hacer aquí que 3, aquí nosotros vamos a manejar 3 y 4, ¿sale? Y luego lo que tenemos que dividir es el primer número, que va a ser 3 y 4, y dividirlo sobre 3, ¿verdad? Entonces 3 que multiplica, 3 que divide, ¿qué me queda? 4. 4. Y me quedaría 4 por x. Luego la siguiente, ¿quién es? La siguiente es, bueno, aquí es 4. La siguiente es 3 y 4. 3 y 4 y hay que dividir entre 4. ¿Quién se simplifica? 4 y solamente nos queda ¿quién? 3. 3 por x nos queda así. Y haciendo las operaciones, ¿esto cuánto nos queda? 4 veces x más 3 veces x, ¿cuánto nos queda? 7x. 7x. Y haciendo la simplificación aquí, no podemos simplificar nada. Nos quedaría como ¿quién? Como 12. Ahí sería la respuesta, correcta. Muy bien. Ahora vamos a ver esta otra. Y ustedes me dicen, ¿cómo es cierto? ¿Es verdadera o es falsa, muchachos? La C. Es falsa. ¿Es Es falsa? falsa, muy bien. Entonces esta es falsa. ¿Cuál sería la proposición correcta que tenemos que tener? B sobre A D. sobre B. Y en este problema no hay nada. Podemos hacer que el cruzado, como ustedes dicen, ¿no? Digo, el cruzado se vale siempre y cuando tengamos dos números. Cuando tenemos más de dos, hay que hacer las operaciones. Entonces ahí quedaría esa operación. Muy bien. Luego, esta otra que tenemos por acá, tenemos la D. En este caso, la D, que es, si la examinamos, es una multiplicación pues de tres términos. Aquí inclusive podemos ocupar las propiedades, ¿verdad? Le podemos distribuir, la podemos asociar, etcétera. Pero si vemos cómo nos dicen cómo se hacen las multiplicaciones, tenemos que multiplicar primero a quién, a los numeradores y luego a los denominadores. Entonces, ¿es falsa o es verdadera? Verdadera. Muy bien, verdadera, perfecto. Ahora tenemos esta otra, que es el inciso E. Y tenemos lo siguiente, tenemos esta razón, pero para poder saber si es falsa o verdadera, tenemos que hacer las operaciones. Entonces,
Vamos a resolver, vamos a tener A Es entre, verdadera, ¿no? entre B, ok, muy bien, es lo que dicen los compañeros, ahorita lo checamos. Luego lo que hacemos es esto, invertimos, y luego lo que tenemos aquí es que invertimos. Y ya vean cómo que era una división, nos acordamos de que tenemos el primer término, lo dejamos fijo, pero el siguiente lo podemos invertir. Entonces, si vemos nosotros, se cumple todo. Ok, muy bien. ¿Todos están de acuerdo con esto, muchachos? Sí. Perfecto. Ahora tenemos esta opción. Por favor, resuélvanla y díganme si es falso o verdadera. ¿Quién dice yo? Falsa, ¿no? A ver, vamos a hacerla, Es- por ejemplo. Por ejemplo, el primer término aquí, cuando vemos paréntesis, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de ellos. Entonces, esto que está aquí lo vamos a dejar tal y como está. Y lo que tenemos de este lado es que es C entre D. Y lo que hacemos es esto. Y lo que nos salga, pues lo vamos a invertir. Entonces, en este caso es CF entre D, E. Y luego para poder quitarlo, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos esto ya, lo hacemos como una multiplicación. Y simplemente lo invertimos. Entonces, hacemos las operaciones y según este resultado, pues no se parece nada al otro. Entonces, esta operación es falsa, muchachos. Entonces, esto es falso. Y ya, esta sería su respuesta correcta. Muy bien, entonces vámonos más por acá, por acá, por acá, por acá, a ver. Entonces aquí tenemos otra operación, muchachos. A ver, este ya fue. Déjate hacerlo menos. Tenemos Profe, mándeme, tengo una duda mándeme. en el anterior. A ver, me regreso. Entonces, ¿por qué en la pregunta, bueno, en el inciso E no lo invirtió como en el inciso F? A ver, dejen ver. En el inciso vamos a revisarlo. Tenemos A entre B. Y lo que hacemos es que vamos a revisar aquí esta operación. Ya la tenemos. Tenemos AB, nos mantenemos fijo. El inciso, el segundo término lo dejamos como D entre C. Multiplicamos. Luego, el siguiente término, que es E entre F, también lo multiplicamos. Entonces, esto pues quedaría así, A como D entre B por C. Y luego esto nos quedaría de esta forma. Es que aquí me salté un paso, por eso no se ve. Y luego esto quedaría A por D, B entre C. Y esto nos quedaría como una multiplicación. Ahí está, resulta la duda de su compañera. Sí, 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 ya, muchas gracias. De nada, es que me salté un paso por ahí. Ahora, muchachos, esto que tenemos aquí en el inciso G, dejen hacer un poquito más grande el zoom. Y no quiero es que se me vaya ahí. A ver, nos dice G, que eso es cierto, es verdad, o es falso, muchachos. Es falso, Totalmente falso, ¿verdad? ¿Cómo tendré que hacer la operación correcta? porque está al revés, ¿no? Porque se supone que va primero A más B, ¿no? Y abajo tendría que ir el 1. A ver, entonces, por ejemplo, decimos que pues esto es falso, ¿no, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tenemos 1 sobre A más 1 sobre, ay, híjole, yo también la escribí al revés. Más 1 entre B. ¿Qué es lo que nos dicen las reglas? Que busquen el mínimo como múltiplo y luego que multipliquen los cruzados, ¿no? Entonces sería B, B más A. Y si lo queremos pues de alguna forma reordenar, digo, eso se vale. Lo reordenamos y la forma correcta es esa. ¿Sale? ¿Si están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, vean esta otra operación.
esta otra operación que es una de las más frecuentes. ¿Es cierto esto, muchachos? ¿Será cierta o será falsa? No, Verdadera. ¿Es verdadera? A ver, Es ¿quiénes votan? falsa, ¿no? ¿Falsa? No, es falsa. sí, es falsa. ¿Por qué razón es falsa, muchachos? Porque solamente se puede cancelar cuando se están multiplicando. Muy bien, esa es una de las... su compañera da la respuesta correcta, porque solamente se puede hacer justamente cuando se multiplican o cuando tenemos los paréntesis, y es una forma que se puede hacer, porque de otro modo es, eh, es errónea, pero este es uno de los errores que más se cometen, pues en ese tipo de, ahora sí que de materias introductorias. Entonces, entonces ese es el gran problema. Entonces, por ahí muchos vayan haciendo, pues de alguna forma las cosas que no debemos de, las cosas que no debemos de hacer. Una de ellas es este es un error muy común, y este solamente se puede resolver cuando nosotros tenemos una multiplicación, es decir, vamos a reescribirla. Por ejemplo, ahora, esto es, esto así, esto así, lo único que podríamos simplificar serían las X, y lo único que nos quedaría sería un Y. ¿Sí, muchachos? Esto que está aquí, para los que gustan tomar una captura, este es el error más grande del mundo, y es de lo más frecuente, muchachos. Entonces por ahí vayan viendo cosas que yo no debo de hacer. Digo, yo sé que no es su caso, yo sé que ustedes son muy buenos estudiantes, pero como bien dijo su compañera, no sé quién fue, es que no tengo, es que mi equipo es muy chiquito, no sé quién fue su compañera, que solamente se puede hacer cuando se está multiplicando. De otra forma, pues simplemente el cociente, ese cociente se quedaría así, y sería, es decir, esta expresión así tal y como está en la izquierda, sería la forma más simple. Muy bien, ahora vamos a ver qué tenemos por acá. Entonces aquí ya hemos reconocido algunas cosas, algunos elementos. Luego vamos a ver qué más tenemos aquí. Ahora sí viene, ya muchachos, ya vimos pues algunos ejemplos generales. Y ahora lo que tenemos aquí, pues es aplicar este, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Este que se llama 23. Seguimos el paréntesis primero y después se multiplica por lo de afuera. Muy bien, eso es correcto. El primero lo dejamos tal y como está. Dejamos esto. Aquí aplicamos la propiedad. Lo único que hacemos es que invertimos lo que tenemos ahí. Y luego lo que nos salga, pues hay que multiplicarlo por esto. Entonces, vemos ahí algo que se puede simplificar. Si se puede simplificar, que se simplifica la letra, la variable y con y. Y lo único que nos quedaría aquí sería 3 veces. Y luego tendríamos 4. Aquí x, por aquí nos queda una x cuadrada. Y luego nos quedaría 2x y sobre 9. Y ahora lo que tenemos es lo siguiente. Primero vamos a deshacernos de las de las variables y luego de los números. Entonces, para hacerlo más sencillo, voy a escribirlo así. Voy a escribir 3 por 2 y luego 4 por 9. Y después que tengo esto, vamos a reducir los términos. Por ejemplo, el único término que tengo aquí es x. Tengo x en el numerador y x en el denominador. Solamente este término se simplifica y me queda en el numerador x. Luego en el numerador me queda y.
Y ahora dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? Vean, tengo un 2 que multiplica, y aquí 4 tengo como 2 por 2. Aquí solamente me quedaría solamente un 2. Luego acá tengo un 3 y aquí tengo un 9, entonces aquí solamente me queda el 9. Y entonces en este caso nos va a quedar simplemente y, que va a ser 2 por 3, 6x. ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguno. No, profe. No, creo que no. Perfecto, muchachos. ¿Todos? Digo, ahorita es muy buen momento para preguntar. Digo, nadie, todos tenemos ahorita, estamos iniciando el curso y así es como vamos a empezar a trabajar. Bueno, muchachos, entonces vámonos a la siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos una que está bastante interesante. Aquí hay que tener mucho cuidado. La regla es que siempre vamos a tener que empezar a reducir los paréntesis. Entonces, esta la dejamos tal y como está. Y luego lo que tenemos ahí lo vamos a dejar para que no se nos olvide aunque tengamos que subir un poquito de más. Esto nos da como 3 sobre 2 veces t. Podemos simplificar lo que está aquí. Sí, ¿verdad? ¿Esto cuánto nos quedaría? Por ejemplo, pues vemos que no se puede simplificar nada. Esto nos queda como 3 veces x. ¿Entre quién? Entre 8t. 8t al cuadrado. No hay nada que se pueda simplificar, pero ahora lo que vamos a hacer cuando nosotros queramos hacer la operación es que ahora nos va a quedar, esto nos va a quedar de esta forma. Ahora estamos multiplicando esta expresión, y lo que tenemos ahora es lo siguiente. Vamos a ver qué se puede simplificar. Por ejemplo, las x se nos van. ¿Qué otra cosa se simplifica ahí, muchachos? Ahí en los 3 nos queda tal y como está. No hay nada que se pueda simplificar. Ustedes, si lo ven, me pueden decir, pero creo que no se puede, ¿verdad? Entonces nos quedaría como 16 veces t cúbica sobre 9. A ver, chéquenla por favor, muchachos. A ver, revísenla. Tómense su tiempo. Son las 2:06. Maestro, yo tengo una duda. ¿Qué no el 3x quedaría en donde está el 8t cuadrada? A ver, vamos a revisarla. Tenemos la primera parte. Luego tenemos x4t. Luego este número que tenemos aquí, simplemente lo invertimos. Queda 3, 2t. Ahí queda. Luego vemos si se puede simplificar algo. Aquí dentro del paréntesis, y luego queda 3x. Y aquí queda 4 por 2, 8t. Aquí queda igual. Luego este número lo tenemos fijo. Y lo único que tenemos que hacer es, como estamos dividiendo este término entre este otro término, esto lo tenemos que nuevamente invertir. Nos queda 8t cuadrada sobre 3x. Aquí esto ya es una multiplicación. Entonces no vamos a multiplicar directamente, vamos a ver qué podemos simplificar. Tenemos una x en el numerador, una x en el denominador. Se hace 1. Y creo que ya no hay nada que se pueda hacer. Porque estaba buscando algún término que fuera múltiplo de 2, pero es directa la multiplicación. No sé si con esto resolvemos tu duda, compañera. Entonces aquí prácticamente es atacar en el sentido matemático. Maestro, una Mándenme. duda. Sí. ¿No el 3x tendría que ir arriba o sea, al inverso que 8t2? O sea, ¿me estás hablando de este? No, ya hasta el final. Hasta acá, ¿dónde? Donde canceló el 3x. O sea, aquí en ese renglón.
Ajá, no, esa misma, ¿cómo sería? Esa misma fracción no se pasaría tal cual abajo a la multiplicación. No, no. ¿Por qué razón? Porque este resultado que tenemos aquí, ese es el que es el que nos salió de la segunda línea. Pero aquí esta operación. Tenemos esta operación que es la jerarquía. Es que no hablé de la jerarquía. Ahorita lo revisamos. La jerarquía me está diciendo, vas a dividir tu primer término, que es este, sobre este otro. Entonces, para poder hacerlo, este término que tienes, tal y como está aquí, tienes que aplicar el recíproco y por esa razón aparece de esta forma. Entonces, no sé, compañera, si aquí resolvamos tu duda. A su compañera. Estamos esperando la respuesta de su compañera. Se Digo yo. desconectó, ¿no? ¿Mandé? Se desconectó, ¿no? Ah, se desconectó muy bien. Pero ¿qué No, dicen los maestro, demás? ya ninguna duda. Ok. Pero ¿qué dicen los demás, muchachos? ¿Vamos bien o vamos mal? Vamos bien. ¿Vamos Bien. bien? Ya vamos bien. Muy bien. Entonces tengan mucho cuidado, muchos, con las operaciones. Y bueno, aquí la jerarquía de los números antes de seguir. La jerarquía de operaciones. Vamos a escribirlas de esta forma. Por ejemplo, nosotros empezamos con los números naturales. Con los números naturales, ¿qué hacemos? Contamos. Con los números enteros, ¿qué hacemos? Decimos que tenemos pérdidas o que tenemos números negativos, que son realmente pérdidas. Después vienen otras operaciones. ¿Cuáles son? La multiplicación, la división. Y no hablamos de otras, que es sacar, sea un número cualesquiera, sacar su raíz. Generalmente ahorita estamos viendo que son raíces cuadradas. La otra es elevar ese número a una potencia. Entonces decimos que la x, en este caso, la x debe ser como positiva o cero. En este otro caso decimos que la x debe ser diferente de cero para que se cumpla. Entonces, en el orden de las operaciones, eh, el radical y la potencia, digo, hay otras operaciones más, pero estas son las que nosotros vamos a manejar en los números reales. Este tiene la primer, prioridad, ¿vale? Después, cuando encontremos entre las operaciones la multiplicación y la división, esta tiene la segunda prioridad. Y si encontramos una suma o una resta, esa va a ser la última. Entonces, nosotros vamos a aprender esto. Digo, esto es reafirmarlo. Entonces, acuérdense, así vienen las operaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que la multiplicación y la división tienen aquí la misma prioridad, pero no nos podemos eh, no nos podemos olvidar de cómo va el orden. Ahora, cuando tengamos un paréntesis, hay que resolver lo que tenga el paréntesis primero. ¿Sí, muchachos? Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Qué más tenemos por acá? No, es que no tengo opción, no tengo nada. A ver qué más pusimos por acá. A ver. Estas otras operaciones. A ver, muchachos, háganla por favor. Esta es una operación, es una resta. Y aquí tenemos la otra. Primero hacemos y luego resolvemos la otra. Entonces, ustedes háganlas ahí si tienen una hojita, y ahorita la revisamos. Por favor. Y déjenme ver si tengo el libro por acá. Y podemos tratar otro ejercicio. Entonces el 37. Ay, mira, está muy interesante este 44. Déjenme, mientras lo pongo, ustedes mientras resuelven eso.
Te la regreso en la hojita, muchachos. Está el otro, 13, 44. Aquí ponemos el 48. Ahora sí, una disculpa. ¿Cuánto les das, muchachos? Ay, ando buscando mi té. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cómo van, muchachos, por ahí con esta operación? ¿Ya toda la tienen? ¿Cómo resolvemos la operación, muchachos? Bueno, vamos a realizarla y ahorita comparamos. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí, pues, es identificar primeramente, déjenme pongo el dibujo, el menú de dibujo. Muy bien. Identificamos principalmente quién es de mayor orden. En este caso, la variable de mayor orden es x cuadrada. Y luego lo que hacemos es encontrar el mínimo común múltiplo de 10 y 60. Podemos poner ambos. Y te explicamos cómo resolvemos eso, ¿sale? Entonces ahí nosotros sabíamos que, bueno, vamos a dejarlo así como 60, ¿sale? Para no complicar tanto el ejercicio. Es una cosa así que tenemos que todos aprender el lenguaje. Entonces tenemos el primer término que nos va a quedar como 60x cuadrada sobre el término de 10x cuadrada. Entonces esto prácticamente nos da 60 entre 10, nos da 6. Y decimos 6 por 3, 18. 18 veces 10 más, perdón, es menos. Y luego el siguiente término es 60x cuadrada sobre 6.
Entonces aquí nuevamente nos da 60, nos da 60. Nos da 60 entre 6, nos da 10. X cuadrado sobre que me da X. Y aquí tengo un menos. Y pues ya nada me quedó 10. Esto me queda como 10x. Podemos simplificar todavía. Y creo que lo que se puede hacer nada más aquí es el 2, ¿verdad? 2 por 9. 2 por 9 me da 18. Aquí me da 5x. Y aquí me da pues 60. X cuadrada. Y creo que esto lo único que puedo hacer es eliminar el 2. Y esto me queda 9 veces 10 menos 5x. Y esto me da pues 30x cuadrada. Entonces, a ver, chécala por favor. Digo, ahí tienen su operación. Digo, ellos tienen sus operaciones, entonces hay que verificarla. Sí, profe, está bien. ¿Es correcta? A ver, Sí. muy bien, entonces entonces ya empezamos. Yo sé que ustedes son muy buenos estudiantes y ya empezamos a coincidir. Empezamos a coincidir con los resultados. Ahora, todavía tenemos tiempo para otra. A ver, muchachos, ¿esta cómo la haríamos? A ver, háganlo ustedes. Vamos a dejar unos minutitos. Profesor, Mándenme. yo tengo una duda en el ejercicio anterior. Perfecto. Aquí. Sí, cuando multiplicamos los denominadores 10x al cuadrado por 6x, ¿no quedaría 60x cúbica? A ver, aquí empezamos, ¿no? Con la operación. Ujú. Aquí tenemos esto. Lo único que estamos haciendo es prácticamente buscar la forma más sencilla. La forma más sencilla es empezar a descomponer esto. Por ejemplo, para las variables dejamos la de mayor orden. Entonces esta es x a la 1 y esta es x al cuadrado. ¿Cuál es mayor? La de mayor orden, ¿sale? Digo porque estamos sumando y restando, eso es válido. Cuando multiplicamos y dividimos, esto que está aquí ya no aplica, sino simplemente para sumar la resta. Entonces aquí vemos que la mayor de x a la 1 generalmente nunca se escribe. Y x cuadrada, dejamos x cuadrada. Luego buscamos los mínimos como un múltiplo de 16. Entonces ahí yo lo puse aquí para simplificar, que es el mismo 60 porque son operaciones muy conocidas. Y ya procedemos en cada uno de los términos a simplificar. Ok, muchas gracias, profesor. Muy bien, entonces, ahora sí me regreso a la otra. A la otra, muchachos, ¿esta cómo nos quedaría? Es así como, esta es prácticamente meramente algebraica. ¿Alguien ya la tiene? No, nosotros sabemos que esta es una suma normal. Entonces, lo único que tenemos es que tenemos que multiplicar en forma directa, o la vamos a dejar en forma ordenada, como quién, x, y, z. Y sabemos nosotros que al multiplicar, lo que hacemos es que tenemos este y, z, y hay que dividir cada uno entre el primer término. Esto me queda xz por x, entonces esto me queda x cuadrada, z, ¿sale? Luego el siguiente término es el mismo, y tengo que dividir entre z. Esto me queda xy. XY me va a quedar como esto es x y cuadrada, y el último me va a quedar como x y z sobre x. Eso se hace 1 y me queda y z cuadrada, ¿sale? Ahí está, muchachos. Entonces sería la operación. Ya, esto es en forma algebraica, pero si ya tuviera pues números de los que ya vimos nosotros, pues
posiblemente se haya hecho alguna simplificación. Entonces, muchachos, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, jóvenes. No, profe, todo bien. Perfecto, muchachos. Entonces, ¿quieren hacer un ejercicio más o hasta aquí ya les dejamos para no saturarlos? Digo, ya hablamos del conjunto de los números, algunas propiedades, nada más las mencionamos. Ustedes, por favor, en el material vayan revisándolas y hay algunos ejercicios. Bueno, entonces ahora vamos a ver justamente qué vamos a hacer esta semana. Entonces ya los que están en el aula, que imagino que son todos, si ustedes se meten al aula, bueno, más bien no se meten, sino ingresan, está la actividad que se llama fracciones. Aquí tenemos un video. Digo, no es un único, muchachos, no es un único video que está ahí. Ustedes pueden consultar cuáles les gusten. Este video no me acuerdo de dónde es. No sé si es de Khan Académica. Déjenme ver el zoom. Aquí que es una profesora que está haciendo. Ahí la filmaron. Ahí haciendo las versiones. Luego, en el material ya viene aquí dado. Es la primera lección. Es el que dice fracciones. Ahí está. Lo pueden visualizar. Entonces, prácticamente viene toda una discusión. Digo, el libro no habla sobre los campos numéricos, pero eso es extra. Pero ahí viene toda la discusión. Vienen algunos, viene propiedad y viene ejemplo. Y es lo que hicimos nosotros. Entonces, al final de este texto, que es el mismo libro que ya lo subimos nosotros al grupo, es el libro de Aira, digo, hay más. Entonces, ustedes van buscando los que vienen ahí sugeridos. Aquí yo tomé al azar algunos de estos. Y luego que ustedes hagan todo, van haciendo estos ejercicios, digo, entre más puedan hacer, mucho mejor. Por esto yo no les puse aquí nada. Yo nomás revisa la unidad y entre más ejercicios mejor. Y nuevamente, esta para que nuestra primera semana formal es una actividad automatizada. Entonces, nosotros vamos a revisar el material. Por ejemplo, hoy que es lunes, hoy que es lunes 9, los veríamos nosotros el miércoles y luego los veremos el viernes. Muchachos. El jueves no los voy a poder, el jueves no les no puedo estar con ustedes porque tengo que ir a la universidad, por un material que me van a entregar. Entonces es así como dice todo el día. De todos modos, esto se los voy a recordar, que el jueves no tendremos sesión, pero tenemos sesión el miércoles y tendremos sesión el viernes. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer el mayor número de ejercicios para que ustedes, nuevamente, así como tienen su examen diagnóstico, así hagan estos, pero ya tengan, yo creo que necesitamos tener más fundamentos para poder realizarlo y que ustedes tengan una buena calificación. Preguntas, dudas, muchos, ¿cómo se sienten hasta ahorita? ¿Ya empezaron a recordar? Sí, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, pues, Una pregunta. ¿qué pasó, Jimena? Entonces, a lo largo de la semana hay que ir haciendo esas dos actividades. Nada más es Jimena, es una actividad por semana. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer los ejercicios los más que podamos. Y sería muy bueno, yo ahorita, por ejemplo, estoy abarcando desde los más sencillos. Los problemas van a ir subiendo la complejidad, que es lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, sería muy bueno que ustedes intentaran alguno y me dijeran, oye Martín, mira, yo hice y, y tengo algunas dudas, o yo lo hice y no sé, con algunas de las aplicaciones está bien, pero a mí me gustaría ver
cómo la aplicación, cómo la aplicación la resolvió, ¿no? Entonces es eso lo que nosotros tratamos para que ustedes cuando hagan su examen, el examen está abierto, para los que son muy hábiles lo pueden resolver desde ahorita, pero para otros que estamos, pues de alguna forma, pues recordando, ustedes dicen, ¿saben qué? Yo a lo mejor quiero ver hasta el viernes y yo el sábado o el domingo, antes de la hora marcada, yo lo hago. Entonces aquí ustedes tienen la libertad de que la plataforma está abierta 24/7. Entonces, muchachos, esa es la forma que vamos a trabajar. Creo que la siguiente actividad, esas se tienen que entregar. Entonces, por lo regular yo les pongo una para automatizada, dos para entregar, otra automatizada y dos para entregar. ¿Preguntas, muchachos? No, profe, todo bien. Perfecto, muchachos. Entonces, ahora sí. ¿Alguien más? Ok, entonces, pues ahora sí, muchachos, muchas gracias por estar aquí. Mañana vamos a dar unos 10 minutos al final para poder resolver el examen diagnóstico. Y pues yo les agradezco su tiempo y ya les mando la grabación, más allá de por ahí de la nochecita. Pues muchas gracias, excelente tarde, muchachos, y excelente inicio de semana. Y pues lo estamos viendo mañanita. No, Gracias perdón, igualmente. Gracias igualmente. perdón, Gracias. igualmente. Gracias. a Hasta ustedes, luego. perdón, el Gracias, maestro. miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Perdón, profesor. hasta luego. Sí, cierto, nos vemos el miércoles. Es que mañana tenemos cosas con ustedes. Gracias.